Hola, buenas noches, amigas, amigos y amigues. Aquí Javier Neira, el mariscal Javier Neira desde el Búnker de la Libertad, un nuevo programa que, bueno, es que esto es un milagro. Resistimos los ataques día tras día y seguimos saliendo. Yo, la verdad, el primer día creí que duraríamos 24 horas, pero bueno, la verdad es que vamos ya al cuarto programa y para seguir. Aquí en el Búnker, como sabéis, la resistencia frente a las fuerzas del mal, a los odios, a los lado oscuro, y conmigo pues cuatro miembros de la resistencia, valientes, héroes y heroínas. Yo creo que no se puede decir ya heroínas, ¿no? Habrá que decir Agustina Aragón es héroe también, y Joaquín Abovela y Mari Candayón, pero bueno, héroes y heroas, no sé cómo es esto. Bueno, el caso es que paso a presentar de allá para acá Javier González Larrea, que es estudiante de Historia. Hola, Javier. Marjorie Carrero, que es abogada. Hola, Marjorie. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Susana López Ares, que es profesora de Economía Cuantitativa, que es la de verdad. Buenas noches, Javier. Y Sara Fernández Peña, que es nueva en este... Sofía Fernández Peña, que es nueva en este espacio de libertad, que es técnico en protocolo. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Sara Sofía. Es que Sara es una tía de ella y yo por eso las confundo. Que claro, al final somos todos familia. Bueno, pues vamos a hablar de la actualidad, como siempre, si podemos. Creo que me están diciendo mis vigías que está especialmente difícil hoy el panorama, el enemigo está cerca, pero bueno, a ver qué ocurre. Si las bombas no son muy fuertes, pues podremos seguir. Primer tema, es un tema... Como ayer, empezamos con un tema aparentemente menor, ayer eran los bancos arcoíris de la Plaza de la Escandalera, hoy es otro tema local de Oviedo. Nosotros, como sabéis, estamos en Asturias, en un punto indeterminado de Asturias, no damos pistas, pero Oviedo nos importa mucho, obviamente, ¿no? Y entonces este tema es los franciscanos. No sé si habréis oído hablar de esta historia, pero la introduzco. Los franciscanos es un grupo de amigos de Oviedo que se han reunido, 6, 7, 8, 9, no sé cuántos, para promover la defensa del campo San Francisco, que objetivamente está hecho un asco. En las fuentes no tienen agua, la fuentona y las ranas, el kiosco de la música pues, es un esperpento, una ruina que se mantiene, en fin, el Paseo de los Álamos, el mosaico de Suárez, en fin, todo está hecho un desastre. Entonces este grupo se ha reunido y está promoviendo pues, la defensa del campo San Francisco. ¿Qué os parece esta iniciativa? ¿Os parece una cosa de Boy Scouts, con todos respetos a los Boy Scouts? ¿O os parece una cosa de calado a nivel de estrategia de la OTAN? ¿O una cosa intermedia? Bueno, no sé, ¿no? Intermedia. Bueno, me quito el casco, veo que no es un problema grave y no hay peligro. A ver. Porque, hombre, lo que decías del kiosco de la música, no sé cuántos años ya llevan obras ese kiosco. Y el museo. En obras ni un minuto, ¿eh? En ruinas, en obras ni un minuto. No, pero tiene el vallaje típico de estar en obras, entonces, y ya lleva varios años así. Y el mosaico del Paseo de los Álamos también da un poco de pena, porque, bueno, no deja de ser una obra de arte, aunque sea pública y todo el mundo camine encima de él, no deja de ser una obra de arte y la verdad que estaría bien conservarlo. Así que la iniciativa es buena. Eso es como las tumbas medievales que estaban puestas para que se las pisase, como detalle de humildad, ¿no? A la entrada de las iglesias, pues es lo mismo, la humildad del artista que hace para que lo pisen, ¿no? Bueno, me parece que la comparación no es buena. Y bueno, el campo San Francisco tenía fama de ser el sitio de Europa, el parque europeo con mayor diversidad de vegetación de toda Europa. Entonces, bueno, estaría bien mantener ese estatus. Ahora ya no lo es, pero estaría bien que volviese a recuperar eso. Bueno, imagínense, yo que estoy aquí encantada con Oviedo, si es así ahora, ¿cómo sería antes? Porque yo no tengo el parámetro de comparación. Lo que sí podría decir es sobre los grafitis. Dios, perdón, pero ojalá que hubiese alguien y los franciscanos se tomaran esto en serio porque, bueno, a lo mejor, a mi juicio, esto es en toda la ciudad y realmente una cosa... Una guardia armada. Yo creo, unas multas terribles, porque qué cosa tan horrible. Bueno, no es que esté sucio el campo San Francisco, porque bueno, Oviedo es la ciudad más limpia de España, así que no es precisamente por suciedad, sino por dejadez, más bien.
Lo están Tiene una dejando. escoba de oro, eso no sé si es una especie de contrasigno, ¿no? Sí, Una escoba de oro. No sé, pero eso, es la dejadez más que suciedad. Yo creo que es un tema importante en relación a lo que decías antes, Javier, Sí. porque la ciudad es donde vivimos. Claro. Porque yo que soy obetense, pues la ciudad en la que vivimos, y además yo creo que el Parque de San Francisco es un símbolo para Oviedo, pero también es un símbolo para Asturias, y también yo quiero los turistas que vienen a Oviedo lo que disfrutan de este parque. Es uno de los pulmones, además de Oviedo, tanto que hablamos ahora de la contaminación. Y la situación que tiene ahora mismo el Parque de San Francisco no deja de ser también pues consecuencia de la nefasta política que se llevó por parte del tripartito en Oviedo. Es decir, Oviedo ha perdido 4 años. Oviedo tuvo una evolución. Oviedo fue una ciudad que yo recuerdo, bueno, pues cuando finalizó Masip su mandato y la evolución que tuvo Oviedo, y luego ha habido 4 años de parálisis. Y una de las pruebas de esa parálisis absoluta, es decir, podemos después priorizar unas inversiones u otras, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que los últimos 4 años Oviedo ha sido totalmente abandonado. Y prueba de ello pues es el... ¿Por qué? Bueno, ¿Por pues, insania? bueno, pues ¿Por maldad? No, yo creo que es un inutilidad? tema, vamos a ver, yo creo que es una mezcla de cosas, es decir, para ellos, para el tripartito, la inversión no era un tema prioritario, es decir, ellos consideraban que el tener una buena ciudad no dependía de sus inversiones, entiendo yo, y por otra parte de su mala gestión. Es decir, gestionar no solamente es poner dinero en un presupuesto, sino que luego hay que ejecutarlo. Y yo en ese sentido quiero recordar la inejecución, la falta de ejecución de las inversiones por parte del tripartito. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo tenemos en Oviedo pues una situación difícil. ¿Por qué? Porque tenemos infraestructuras tradicionales que no han tenido el mantenimiento que tenían que haber tenido, y luego tenemos el gran reto del Cristo, que es otro de los grandes retos que tenemos en Oviedo, y el gran reto de la Vega, que es otro de los grandes retos que tenemos en Oviedo, donde se pueden liberar una cantidad inmensa de metros de terreno y que los anteriores, estos 4 años, no han hecho nada, salvo poner 4 palés de madera, recuerdo yo allí en el Cristo, que pensaban que habían hecho algo. Bueno, 4 y que que después... la Plaza de Toros también, ¿no? Que está la Plaza de totalmente Toros, es decir, la Plaza de Toros nada, porque en Oviedo no hay toros. Yo O sea, por invito una a- semana... Claro, pero Tres. como A ir a tirarla. Pero el Yo creo que edificio... tienes que ponerte el casco urgentemente porque no estamos hablando más que de desastres. Pero bueno, los únicos que negociaron lo de la Vega fue el tripartito, ¿eh? O sea, Previamente, ningún sí. ayuntamiento se preocupó por la Vega excepto el tripartito. Previamente, Sofía, yo diría que aprovechando eso que decías de, y no es por meterme con el tripartito, porque esto de amor o muerto, gran lanzada, pues tampoco es, ¿no? Pero es que el tripartito es una paradoja. Como no sabían gestionar, porque eso requiere, pues no gastaron nada. Y resulta que un grave problema que tenía Oviedo, que era la deuda, pues mejoró bastante. O sea, Bueno, ya había mejorado antes. pero son esos efectos, Ya había mejorado el efecto de haciéndolo mal sale mejor. Volviendo al tema de los franciscanos en sí, aparte de las herencias, Tú eres franciscana, creo. soy franciscana y para ¿Y mí es cómo un fue orgullo esa serlo. devoción, esa llamada, esa voz Pues que sentiste, porque- te llamaba? Bueno, pues porque yo, como muchísimos obetenses, pues yo he crecido en el campo, paso todos los días por el campo, tengo buenísimos recuerdos y da pena ver cómo poco a poco, pues cada invierno se van cayendo árboles, hay árboles que están enfermos, las Pero no sentiste una... las obras del kiosco están paradas, entonces dices, bueno, ¿qué campo San Francisco va a haber en 2 generaciones en esta ciudad, ¿no? Con lo que era el campo y lo que es ahora. Entonces, bueno, ya no es cuestión de si unos hacen más, otros hacen menos, porque, pues, por ejemplo, también en la anterior legislatura, de la cual, pues, por ejemplo, yo no soy partidaria, es cierto que lo declararon jardín histórico. Eso acarrea que es un bien de interés cultural que ahora parece ser un obstáculo Claro, para eso siempre arreglarlo. pasa. Pero no se puede Siempre pasa. usar tampoco Cuanto más eso. protejas, más destruyes. Claro, tampoco puede ser que eso sea el impedimento. O sea, yo creo que es una cuestión de voluntad total y las personas que tienen la capacidad de llevar esas mejoras a cabo tienen que encontrar soluciones para todos esos problemas y no decir los problemas que tienen para llevar a cabo sus soluciones. Había un Carballón, bueno, murió hace muchos años, yo como soy viejo lo alcancé,
Antón Rubín, era un abogado muy irónico y muy malo, muy bueno, pero que y proponía, había unas polémicas en Oviedo, proponía hacer una fábrica de albardas en la Plaza de la Catedral, ¿no? Decía que eran mejor los que más necesitaba Oviedo. Y yo voy a proponer hacer una fábrica de albardas en el Campo San Francisco. Yo creo que es muy importante, ¿no? Es que le falta función. Hombre, yo creo que el Campo San Francisco tiene mucha función. No hay niños, no hay novios. Bueno, ¿Para qué vale el Campo San Francisco? ¿qué es que tú vas al Parque San Francisco? Bueno, yo soy No lo franciscano, disfrutas. yo soy franciscano también, no lo quería Eres decir. franciscano, eres franciscano. Felicitaciones, bravo por la labor. El Parque San Francisco lo disfrutamos todos, es decir, es uno de los símbolos de Oviedo, aparte que, como decía antes, ahora que algunos tanto presumen del tema medioambiental y demás, todos sabemos el papel que juegan las zonas verdes y en este caso en el centro de la ciudad. Hombre, yo creo que Oviedo es el Campo San Francisco, es algo que está íntimamente ligado a la ciudad. Y bueno, en cuanto a echarle las culpas al pasado, no es cuestión de echar las culpas al pasado, es decir, las cosas llevan su periodo y si tú una determinada, podemos pensar en una casa, si tú la abandonas durante 4 años y cuando se van detectando problemas no se hace absolutamente nada, pues entonces... Ha perdido hasta el nombre. Ahora las nuevas generaciones, y tenemos Le aquí llaman ejemplos, El le llaman el Sanfran. El Sanfran. El Sanfran. Y al Purificación Tomás el Puri. Bueno, y la calle Mon es Lamón, que piensan que Lamón. es Lamón, piensan que es el nombre completo. No. En vez de decir la calle Mon, dicen Lamón. Yo conozco a chicos jóvenes que Hay una dicen placa ahí, Lamón. hay una placa que pone aquí Pero hay que nació leerla. don Alejandro Pero hay que Mon, leerla. hacendista. Pero cuando pasan por allí no la ven. Nació y murió, además ahí don Alejandro Mon, es la gloria de España. No, Y yo- ahí el cacharro era la gloria. Bueno, o sea que sois optimistas, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Que soy Sois una de las voluntaristas, promotoras, eso de ¿no? que- no, insisto, que ha perdido función. Otra No, cosa que en pasamos absoluto, por ahí, ¿no? en absoluto. Yo no estoy de acuerdo con eso que dices, Javier. Yo creo que si hay niños, lo que pasa que, bueno, tienes que poner las cosas de forma atractiva para que la gente también vaya. Igual que también pues para las personas mayores o que el aguaducho esté mejor, que vaya cada vez más gente, sino la gente busca alternativas más cómodas. Una función que tenía era el sitio donde fusilaban a la gente. Hay un cuadro de don José Uría que era iban a fusilar a los afrancesados y aparece El casco. Aparece El casco, no, es un cuadro de don José Uría. Aparecía un sacerdote con la custodia y tal pidiendo que no los fusilasen y es un hecho histórico, ¿no? Pero es un cuadro que se perdió en el 34, en el glorioso 34 la universidad ardió. O sea, que La tenía... quemaron. Sí, no. Sí, claro. Ahora dicen que fue quemaron. Franco el que quemó la Universidad de Sí, Oviedo, sí, pues, bueno. desde Traca. Pero que tenía muchas funciones. Digo esto que es dramático, obviamente, pero es que ahí ocurrían las cosas de Oviedo, en el campo. Pero hoy día las cosas no ocurren. En Tribeca o en... o no sé dónde, vamos. Eso Pero, lo sabe Javier. claro, por eso digo, que ocurren en otros Eso lo sitios, sabe ¿no? Javi. No sé. En el búnker. En el búnker, para que mejor no decir dónde estamos, Nos atacan. nos atacan. Bueno, Dios os oiga, ¿no? Como decía. Vamos a hablar de otra cosa. El gobierno, no digo más, planea una reforma del Código Penal, la reforma Junqueras, como la ha calificado, no me acuerdo alguien de la oposición, para rebajar las penas y, por supuesto, a título retrospectivo, diríamos, ¿no? Claro, para rebajar las penas a Junqueras, para rebajar las penas a esto. A mí me parece que es, vamos, no digo que no sea legal, porque claro, sí, pero es que es tremendo, ¿no? O sea que, a ver, además que por las leyes tienen que ser generales, pero esto parece, aunque dirán que no, pero parece una ley ad hoc. Claro, las leyes ad hoc no son leyes, son Parece no, cacicadas. es. Claro, esta ley para no porque me hagan una ley para mí, para que me hagan un búnker 4 veces mayor. Pues no puede ser, ¿no? Con todas las... Sí. Perdón. Esto no, tú. Con todas las limitaciones que tenemos aquí en el búnker, ¿no? En cuanto a la Claro. información que nos llega y Sí. todo, es difícil opinar sobre esto. Pero, Es arriesgado pero opinar. es arriesgado. Pero lo que sí está claro es que si hubo en algún momento dudas sobre cuál era la posición, sobre todo en los debates presidenciales, cuál era la posición del PSOE y de Podemos en torno a estos temas, ya no hay dudas, creo yo, ¿no? Ya está claro cuáles eran sus posiciones y aquí yo creo que la tarea es una cuestión que sorprende, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que un partido que es eso mismo, un pedazo, un trozo de algo, que es un todo, ¿verdad?,
que debe proponer cambios o estrategias para un todo, esté tratando de imponer algo para un grupo, para una minoría, y dividir eso que es de todos, que es la soberanía nacional, y que aquí no pase nada. Y yo pienso que la tarea aquí es de la oposición, porque obviamente esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de los ciudadanos españoles, a los que les interesa, los ciudadanos españoles, bueno, rezar, pero la oposición puede movilizar, y tiene que también hacerle entender a la gente que gente del PSOE, de Podemos, fueron engañados, ellos estaban pensando que ellos tenían otros planes, que no son los que están llevando a cabo, y eso va en contra cualquier beneficio, la seguridad social, la asistencia sanitaria, cualquier cosa. ¿Quién garantiza esos derechos? Es la soberanía nacional, es el Estado español, y en vez de estar perdiendo tiempo hablando en el lobo comunista, siguiendo el juego a los de la, ¿cómo se llama? La cosa antifascista que hacen los otros, pues deberían usarse los recursos, todos los recursos, para movilizar a la ciudadanía, hacerles ver que esto es una cuestión que que interesa a todos los españoles. Está dicho y bien claro. A ver si te hacen caso. Bueno, actuar, sí, porque da tristeza. Toda la lucha es en hablar del diablo que viene el lobo, y mientras tanto, aquí no pasa nada. Aquí es una cuestión de que interesa a los españoles, e interesa por muchas razones y ninguna razón idealista. La garantía de que se cumpla los derechos, que tiene la gente como ciudadano, los garantiza el Estado español, y la soberanía nacional interesa a todos. ¿No sentís? Cuidado, vaya sacudida, vaya carga de profundidad que nos acaban de lanzar. Y eso, como estamos aquí limitados, hay que moderar el discurso. Sí, que nos perdonen. Vaya susto. La información no es la correcta, porque aquí las cosas están graves. No, pero esa idea es muy buena, pero porque precisamente la soberanía nacional la creó la izquierda. O sea, eso, la soberanía nacional y la idea de nación fue todo... Lo crearon los jacobinos durante la Revolución Francesa. O sea, la derecha, los absolutistas no querían saber nada de eso de nación. Eso para ellos era una propiedad del rey. Entonces, precisamente, llama la atención cómo la izquierda, que era tan partidaria de esa idea de nación y la idea de la soberanía nacional, pues hoy está intentando romperla. Pero realmente aquí en España el problema que tenemos es que todos los gobiernos del régimen del 78, o sea, todos, sin excepción, todos han gestionado mal lo del tema independentista. Todos han jugado la baza del separatismo, del nacionalismo para intentar gobernar, todos. No, pero una cosa yo creo que empezando por Aznar. O sea, esto lo que vivimos hoy es el resultado de una serie de gobiernos encadenados uno detrás de otro que han estado todos a favor de la independencia. Yo creo que tenemos que separar acuerdos puntuales con los que se pueden llegar entre unos partidos y... Acuerdos puntuales. Me refiero a acuerdos puntuales que se puedan llegar con unos partidos u otros, y otra cosa es, por estar 5 minutos en la Moncloa, poner en riesgo un país. Si estamos hablando de cosas distintas, y estamos hablando de la deriva que ha llevado el Partido Socialista desde hace muchos años. Es decir, lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de una trayectoria. Empezamos en la época de Felipe González, cuando Belloc cambia las condiciones para que se considere el delito de rebelión, cuando se exige el que exista violencia para que se considere delito de rebelión, que también de ahí pueden venir ahora las penas que están cumpliendo pues Junqueras, Puigdemont, porque bueno, como valiente soldado, lo que hizo fue huir al extranjero, por eso digo, y luego después tenemos la deriva que ocurrió en la época del señor Rodríguez Zapatero con ese famoso estatuto inconstitucional que promovió, bueno, por su situación. Sí. Y ahora nos encontramos otra nueva situación, es decir, Zapatero hizo modificaciones para estar en la Moncloa, y ahora tenemos otra vez de nuevo un cambio en las reglas del juego, en la defensa de los intereses de un país, bueno, pues por estar también 5 minutos en la Moncloa. Tuvimos los acuerdos de después, tenemos los acuerdos de después de la moción de censura, los intentos de negociaciones para que los independentistas le aprobasen los presupuestos al señor Pedro Sánchez, y ahora, como vio que no había conseguido su objetivo de seguir en la Moncloa
Si no es independentistas, pues donde dije digo, digo Diego, y volvemos otra vez a negociar lo que haga falta. Es decir, que tiene que negociar la soberanía nacional, la negocia. Que tiene que negociar que la España nunca ha existido, lo negocia. Es decir, ¿por qué? Pues porque realmente es un tema de principios. Está esto de entregar Canarias a Marruecos. Efectivamente, Como pues se exactamente entrega igual, Canarias a Marruecos. A mí exactamente esto me igual que el parece Partido sensacional. Popular, porque por ejemplo lo que decías del, ¿cómo se dice? Autonómico, lo de Zapatero. El Estatuto de Estatuto Autonomía. autonómico, el Estatuto de Autonomía es la consecuencia de la Constitución. No, porque Pues del precisamente sistema fue de declarada autonomías. inconstitucional Porque el por sistema una de autonomías. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad Pero la cosa que es, anuló parte de ese Estatuto ya, de autonomía, Cataluña. pero la cosa es Ahora que quieren- Pero esto es mucho más tiene como sencillo, ahora mismo es origen una el cuestión... sistema de autonomías, que es un desastre completo. No, yo estoy a O favor sea, la del cosa es sistema que de esto, autonomías. si fuese una ¿Quién te república da sanidad federal. y quién te da educación? Ya, ¿Quién se pero la preocupa cosa es que España, de un digamos, pueblo parece sin un poco como habitantes una haya república un federal. Precisamente eso es parte del problema. En mi opinión, el problema es la descentralización de muchas cosas. Que haya cosas que estén derivadas ha generado ahora un conflicto también de intereses y por eso no han querido ciertos ministerios porque sus competencias no iban a tener el mismo poder. De ahí que ahora, bueno, Irene Montero tenga otra cartera ministerial y Pablo Iglesias la vicepresidencia. Pero volviendo al tema de Junqueras, a mí me parece, lo resumiría en 2 palabras. Por una vergüenza y la otra... bueno, vergüenza principalmente, vergüenza al cuadrado, pero una vergüenza porque no todo vale por estar en el poder, por estar en la Moncloa. Esto es una cuestión totalmente personal, en mi punto de vista. No puede ser que cambie, o sea, que no respetes la separación de poderes, que es la base de cualquier democracia. O sea, ya estamos yendo a algo muy básico. Entonces, cuando tú haces algo sabiendo cuáles son las consecuencias y cuáles son las normas en ese momento, te expones al castigo que tengas que pagar por ello. No puede ser que después te cambien las reglas del juego para beneficiarte. Y no, o sea, me parece que un presidente que pone en la mesa de negociación tomar medidas que interfieren en esa separación de poderes, me parece que es un peligro de presidente en un país. Todos los presidentes de todos los partidos. Había no sé si era Ortega o Unamuno, ya mi memoria, el Alzheimer acecha, decía, a propósito de las cuestiones personales, que decir, si es una cuestión personal, son a veces las peores, ¿no? Las peores. Bueno, decía de Azaña, de don Manuel Azaña, decía, Azaña es un escritor sin lectores. Ya, ojo, que por tenerlos es capaz de cualquier cosa. Sí, sí. Sí. Esas cosas personales, dice, no, Sí. es que solo le importa su poltrona y tal. Demonio, ¿qué? Me da pánico. Si tuviera otros intereses, pero los intereses personales llevan a siguiendo posiciones hilo- psicomáticas. Personales hilo es de como el de Sofía, Aznar, o sea, Aznar pero decía que siguiendo hilo hablaba de catalán en Sofía- la intimidad, por ejemplo, y Pero es pactó que, vamos a ver, el catalán es una realidad española, igual que gallego, igual que el asturiano y igual que el valenciano. Pero en Bueno, Cataluña... hablaba, en la Javier, intimidad hablaba momentito, catalán, ¿no? momentito. Pero bueno, hay que ver momentito. las consecuencias de las Sí. concentraciones que se han organizado y se han permitido en Cataluña. O sea, no Todos puede los ser gobiernos. que estén volando los adoquines, que se Sí, sí, sepa sí, y que pero no se todos tomen los gobiernos. medidas. Este es el O que resultado se de todo lo permita que anterior. Puigdemont esté en Europa y no nos lo traigan. O sea, es un Bueno, prófugo. eso la Unión Europea. Yo Pero es es un que, prófugo. siguiendo un poco con lo que decía Sofía antes de la separación de poderes, es decir, que el señor Pedro Sánchez esté viendo, bueno, pues que cuando una persona comete un delito, bueno, pues hay unos jueces que de acuerdo con la legislación existente aplican esa ley y esa persona pena por ese delito. Bueno, pues que lleguemos hasta el punto de generar una ley con Para carácter beneficiarlo. retroactivo Y ad hoc, para ad hoc. no, pero Para él. y con carácter Sí, sí, retroactivo para saltarse una sentencia dictada por los jueces. Es decir, es que eso ya es de un régimen dictatorial. Es decir, es que lo que no somos conscientes es de las consecuencias que tiene esto. Como, es decir, como al final lo que tenemos ya es un proceso que está finalizado y ahí no puede actuar, pues dice, no, lo que hago es cambio las leyes, carácter retroactivo, que yo no sé hasta Lo qué que sí yo punto creo eso que es eso- constitucional o no, Por lo visto, no sí. lo sé. Pero por lo visto eso no es porque una soy sorpresa jurista. para nadie, las posiciones que está tomando. El asunto es qué Sobre ha todo- hecho y qué va a hacer la oposición Pues, ante todas bueno, estas pues, situaciones. En un sistema democrático hay una cosa que se llaman Eso sumas. es porque- Y en 350 diputados, 176 diputados es la mayoría absoluta. Y ahora mismo... Sí, pero eso le los que- interesa a todos los que los apoyaron- españoles, incluyendo los pero que es votaron son Ya, por pero más. eso es una contradicción dentro del Sí, sistema. ¿Desde cuándo? pero el O sea, problema- que hay en las Cortes, no en el Parlamento, en las Cortes, que haya... Ahora el Parlamento, el Congreso de los Diputados quiere quitar diputados. Y Carmen diputadas. Calvo.
dice que eso es machista. Ya. Bueno, pues el ¿No lo compromiso viste? Sí, sí, lo vi. como quieras decirlo, pero que ya, pero eso evidencia las contradicciones del sistema, porque este es un sistema donde se permite que partidos nacionalistas estén en las Cortes. O sea, nos quejamos del triunfo la de los clave, esa es la nacionalistas, clave. pero al mismo tiempo estamos apoyando un sistema donde los Pero nacionalistas un están sistema dentro. de O sea, esa representación contradicción es una contradicción dentro del sistema del 78, dentro del régimen 78. Vamos a ver. Y esa contradicción va a acabar con el sistema. Yo lo que planteo es, O vamos sea, a ver, eso se cuando hace hablamos de- de reglas del juego, lo que creo que es importante es que las reglas del juego sean fijadas por quienes realmente representan a la mayoría del pueblo español. Y lo que me estoy refiriendo, es decir, las grandes reglas del juego tienen que ser por los partidos mayoritarios. No puede ser que quien decida sea un partido que me da igual que sea nacionalista catalán que nacionalista andaluz. O Teruel existe. O Teruel No, existe. pero pueden inclinar la Porque, balanza. vamos a ver, yo creo que lo del tema de representación tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, Asturias somos poco más de 1 millón de habitantes, y si vamos a representación no por territorios, a lo mejor Asturias tendría 0 diputados y 0 senadores si distribuimos solamente por población, porque todos tenemos que reconocer que, por ejemplo, el peso de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, es muy superior al que tiene Asturias. Es decir, lo del tema de la representación territorial, y aquí en Asturias también lo hemos hablado mucho, con el tema de las salas de la región, que tienen muy salas de poca la gaviota, como decía bueno, aquel curso. las salas de la Las región, salas de la gaviota que asturiana. tienen mucha menos población y también tienen derecho a ser representadas. Es decir, Ya, pero ¿con qué partido? La cosa es Bueno, con qué la cuestión partido. es con quién votan los ciudadanos. El porque que si elige no cada estamos- uno. Pero Pero si el entonces estamos en sistema... un régimen dictatorial. Pero Entonces si el la soberanía sistema... Pero es que... nacional también está en manos de la democracia. Bueno, es que Claro. estamos No en un es- y eso es sistema una cuestión que democrático. no- Pero el asunto no es que estamos el en un sistema, claro, este sistema democrático. permite que dentro del sistema haya gente que quiera acabar con el sistema. Entonces nos estamos quejando los nacionalistas, Bueno, pero al pero- mismo tiempo queremos que estén dentro. Pero Es una por eso se contradicción. quieren ilegalizar ciertos Y esa contradicción, partidos, o sea, bueno, no pero puede ser ya, que pero Bildu- durante muchos Hoy años, hemos vuelvo a visto cómo decirlo, el PSOE votaba en PP, contra el de que Partido se Popular investiguen los primero, crímenes luego el de Partido ETA. Socialista Es que después, eso es el tema. todos... Se los puede ilegalizar, pero Y el Claro. Partido sin Popular, llegar tan lejos. votó en contra de la legalización de Amaiur y de Bildu. En contra. Hombre, Cuando yo- se Sí, propuso pero- legalizar, el Partido Popular votó en contra. Javier- Así que no tienen ninguna autoridad Vamos moral a para ver, quejarse los cuando se fijan las nacionalistas. normas, Ninguna. vamos a ver, legalizar un partido no se vota o no se vota. Claro. Es decir, Entonces, porque si ¿cómo no se estamos hace? en un sistema dictatorial. Lo que hay es una ley que dice cuándo un partido es ilegal y los jueces deciden si ese partido cumple o incumple las condiciones para ser ilegal. Entonces, sí, sí. y hubo varios partidos vinculados a ETA que fueron ilegalizados. La cuestión es si Bildu en un HD. determinado... Efectivamente. Otra cosa es que Bildu, bueno, pues si no cumplía las normas para ser ilegalizado, los jueces, que son quienes ilegalizan, porque si de repente los partidos políticos empiezan a ilegalizar unos a otros, y conocemos el caso de Venezuela, acabamos todos en una dictadura. Si aquí estamos en tema de mayorías, ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay más de 176 diputados que representan la parte oscura, vamos a decir así, la parte oscura. oscura. ¿Y qué pasa si de repente ahora se ilegaliza a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos? Pueden ilegalizarlos, ¿no? Como suman más de 176, y entonces ¿dónde nos vamos? Pues a una dictadura tipo a las Pero- bolivarianas que Yo, conocemos sin en llegar Latinoamérica. tan lejos, que se puede llegar, no tan directo, pero yo creo que la clave, se habla de reforma de la Constitución, se habla de muchas cosas de estas, yo creo que las cosas pueden ser más sencillas y más eficaces incluso, que es la reforma de la ley electoral. Eso sí. Tú pones que, por ejemplo, que para tener representación en el Congreso de los diputados, señora Calvo, diputados, para tener representación tengas que tener, por ejemplo, no sé la cifra, el 3 o el 4% en 15 circunscripciones, se acabó los partidos nacionalistas, se Claro, acabaron. sí. Y por lo tanto la gente en las autonómicas Pero- dejaría de votarlos también porque no merece la pena Javier, votar yo- a un partido que nunca va a ir más allá de... Estoy de acuerdo contigo y hace un par de legislaturas en las que ya se vio que el bipartidismo se había terminado en este país, con la irrupción también de Ciudadanos en el Parlamento. Yo creo que era el momento en el que había que haber cambiado eso y haber aprovechado la mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular en aquel momento. ¿Qué pasa? Pues ahora hemos visto lo que conlleva la dificultad de conseguir acuerdos, tener que repetir elecciones, seguir incrementando el gasto, más partidos y muchas veces no es la solución. O llegar a este punto de gobiernos del insomnio, porque el de ahora... Ponte la gorra, Me la pongo, no te me la cortes. pongo. Yo no, porque la mía es Vamos comunista. a ponernos, entonces claro. no la ponemos, no, esta no la ponemos. Bueno, La ponlo para atrás, enseñamos. lo pones para atrás. sí, También claro, la no se vea, ponemos. no se No, vea vamos los a ver, yo en símbolos del relación mal. al cambio de las reglas del juego, es decir, yo antes lo decía,
Lo que no podemos es estar en un sistema donde cada vez que un partido político, vamos a decir Partido Popular, Partido Socialista, que son los que de momento han gobernado en este país, lo que no puede ocurrir es que estemos en un sistema que cada vez que un partido tiene una mayoría suficiente, en ese momento cambiamos las reglas del juego. ¿Por qué? Porque en el momento que el otro partido llega al poder, vuelve a cambiar las reglas del juego. Pero para eso está. La Constitución, ley, por ejemplo, es intocable. Vamos a ver, la ley electoral efectivamente hay que modificarla, pero porque lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, me da igual Ciudadanos que la antigua Izquierda Unida, con un montón mayor de votos, tuviesen menos diputados que los que puede tener el PNV, los que puede tener el PDeCAT o los que puede tener Susana, Esquerra no tiene Republicana. sentido que ahora Pero mismo es que, Esquerra tenga el doble de diputados que Ciudadanos bueno, con sí, la mitad de sus votos. Teniendo eso, estando de acuerdo en eso, yo lo que digo es que las normas del juego, las reglas del juego, tiene que ser un acuerdo entre los grandes partidos. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a repetir lo mismo, cada vez que tengas el porcentaje necesario para modificar una ley orgánica, en ese caso, pues coges, la modificas, con lo cual cada 4 años vas a tener una ley electoral distinta y eso para una democracia no es una mayoría. Por Tienen eso, que tener una mayoría, no es tan fácil. Bueno, necesitas 2 tercios, si no recuerdo mal, de los Vamos votos. a dar un cambio a esto porque hay otros temas internacionales no menos preocupantes, aunque nos toquen de lejos. Me refiero al coronavirus. Sería bueno que hubiese aquí en esta mesa un biólogo, un médico, porque esto coronavirus suena a virus coronado, a virus monárquico. En fin, ya sé que es un chiste malísimo. No, lo retiro. Es una majadería absoluta. Bueno, pues el coronavirus ha aparecido, no es la primera vez, en China, ha fallecido ya varias personas, y hay 300 contagiados, y claro, se ha demostrado, por lo visto, que se contagia de humanos a humanos, que eso es un factor clave, importante, y claro, el mundo globalizado actual, que tiene muchas ventajas, tiene también inconvenientes, que no sé si son 5 millones de personas que diariamente se mueven de un continente a otro en aviones, o sea que las pestes o la Edad Media pues tardaban 100 años venían de ahí desde las estepas de la Asia Central y tardaban 100 años en llegar a Europa, pero ahora pueden tardar 2 días, ¿no? Y no hay un tratamiento, por visto, definitivo. Y, por ejemplo, que lo comentábamos antes, ayer la bolsa en España tuvo ya una caída importante, dicen que por esto, porque, claro, ¿qué hacen estas, aparte de la cuestión, diríamos, puramente sanitaria, qué hacen? Bloquean los mercados, cierran el comercio, cierran la movilidad de las personas y eso, claro, eso repercute inmediatamente en la economía. Yo no tengo miedo, aquí el búnker no creo que se nos cuele, no se nos cuelan las fuerzas del mal, no se nos va a colar el virus este de los demonios, pero hay otras personas que andan por ahí, por los bosques, la otra parte de la resistencia, pues no sé, a ver. Por el campo San Francisco. Eso, el campo San Francisco. Bueno, la verdad es que no es tema para hacer bromas, es un tema grave. Pero bueno. Tiene que ver porque China es una grandísima potencia, que ya es la segunda potencia mundial y puede que sea la primera, a lo mejor, no se sabe. Y China ha llegado tan lejos precisamente ya no solo por la inversión de grandes multimillonarios en su día, sino porque es gente que trabaja pues 16 horas al día y produce una mansalva de material todos los días y lo vende en Occidente, pero el problema es también la calidad de cómo lo hace y la calidad de, digamos, su sistema. Entonces, por ejemplo, las medidas sanitarias que tenemos aquí en la Unión Europea, que son muy buenas, mejores que las de Estados Unidos, China no hay. Entonces, precisamente, pues hace poco, por ejemplo, el problema que tuvieron con la muerte de cerdos, una peste entre los cerdos, y lo que sí que se sabe es que millones y millones de cerdos en China tuvieron que ser sacrificados. Hay 700 millones de cerdos en China. No, bueno, en toda Asia de esos 700 millones, la mitad son de China, o sea, son casi 400 millones. O sea, han tenido que sacrificar millones y millones debido a esta peste. Entonces, yo creo que esta epidemia que ahora ha pasado en Estados Unidos, precisamente es por eso, por los malos controles sanitarios. Yo creo que y en Estados Unidos... El comunismo. Pero vamos a ver, atribuir la bajada de la bolsa única y exclusivamente a una variable, yo me parecería un poco arriesgado. Es decir, la bolsa se mueve por mucho, los inversores se mueven por muchas variables. No niego que una de las posibles causas, sí, bueno, en muchos casos sí, y bueno, o porque se mueven informaciones para que determinados muchos hagan lo que no hacen unos pocos. Pero bueno, me refiero, yo creo que también puede recordar un poco, si no recuerdo mal, la gripe A. Cuando inició el proceso de la gripe A, yo me acuerdo pues de visitar una de las ciudades financieras más importantes de aquí, no decir el nombre pero todos pensábamos cuál es,
Y yo me acuerdo que si normalmente entrabas con unos medidas de seguridad, pues tenías que dejar el coche a no sé cuántos kilómetros, te cogían en un autobús, pasabas por una zona de control, te miraban la temperatura para que te dejaran entrar en esos edificios, ¿no? Es decir, efectivamente estamos en un mundo globalizado y ya no hay compartimentos estancos, es decir, en el momento que se contagia entre humanos, pues se puede expandir. Ahora, tendremos que esperar también a ver cómo evoluciona. Es decir, es verdad que parece que en Estados Unidos hay algún caso y habrá que ver las consecuencias. Pero yo no atribuiría toda la caída de la bolsa a una única variable, como puede ser. Yo ahí sí discrepo un poco, porque también creo que ahora empiezan Aquí hay que discrepar mucho. Aquí yo discrepo muchísimo. Yo creo que influye también que ahora van a ser las festividades del Año Nuevo Chino. Entonces, claro, esto genera miedo, entonces miedo al turismo, también eso influye mucho en el comercio. Las aerolíneas creo que son unas de las mayores perjudicadas, pues también porque, claro, son un foco importante de contagio. Al Falcon creo que no le afecta. No, el Falcon vuela más alto. Que, por cierto, aumentó el gasto en whisky y en no sé qué más productos en el Falcon, sí. Eso dicen. No me extraña. Ahora creo que tienen un hangar nuevo en Galapagar, no estoy segura. No, yo entiendo las bajadas bursátiles por eso, pero bueno, también habrá subidas, pues por ejemplo, pues con las farmacéuticas que ven con la solución o el fármaco estrella que pare esto. Lo que pasa que cruda bueno, eres. por ahora, que claro lo presentas. Por ahora sí es cierto que las funerarias también, ¿no? También. Pero bueno, por lo que leí, creo que empezó el contagio en un mercado de pescado. El problema es que la ciudad tiene una población mayor que Londres, o sea, no sé si pasaban los 10 millones de habitantes, y un solo enfermo ha contagiado a 14 personas. Entonces, bueno, se puede propagar muy rápido y a muchas personas. Bueno, si no se propagó el ébola en su día, bueno, es probable que esto, pero yo confío en yo confío en los controles sanitarios de la Unión Europea. Bueno, yo recuerdo la gripe A y fue muy complicado. Pero si el ébola no se extendió por todo el mundo, falleció gente en Asturias. Sí. No era una cosa lejana. También quiero recordar el gasto que supuso las famosas vacunas de la gripe A, que encima con el problema de desabastecimiento, y luego también es cierto que bueno, un porcentaje significativo que no fue efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido a lo mejor ese recuerdo a la gripe A y lo que supuso de gasto público también en las economías occidentales puede ser preocupante, pero que tenemos que ver un poco a ver cómo evoluciona y ver cómo está. Ahora, yo hago lo mismo, es decir, ayer por ejemplo en el Consejo de Ministros se tomaron algunas decisiones. ¿Hasta qué punto la caída de la bolsa de España no puede tener que ver también con esa declaración de emergencia climática que también declaró ayer el Gobierno? Y cuando decimos emergencia climática me refiero a todas las medidas que van a tener efectos en la industria del automóvil, en la industria asturiana. Es decir, a lo mejor la bolsa también se cayó pues porque hay unos sectores económicos en España que están ahora mismo amenazados. Oye, cambiando un poco de tema, a ver, Mayor, llevas aquí unas pulseras muy bonitas. ¿Tous son de Tous? Es que, como sabéis, hay un escándalo ahí con esta firma Tous, firma de joyería, ¿no? Sería el término, ¿no? Que resulta que unos ositos famosos de plata que se abre y por dentro hay plástico, ¿no? Entonces hay un escándalo, por eso preguntaba yo si tienes alguna... Tengo que averiguar. ¿Qué os parece esto? ¿Es un timo o a lo mejor no? Nah, es perfectamente legal, ¿eh? Nada, se hunde después de esto. Tous se hunde después de esto. ¿Eso? Hombre. Sí, que se hunde después de esto. ¿Tú crees? No, yo creo que no se va a hundir, que van a, Bueno, van a dar sus aquí, justificaciones. No, pero se va a hundir, yo creo que sí. No, yo creo que, a ver, es un grupo muy grande, lo que no puede ser es que todo valga para tener beneficios. Entonces, bueno, no puedes engañar Me tampoco. veo un poco socialista, ¿eh? A mí, pues Eso pon de bien que las no vale gafas. todo para tener beneficios. Pon bien las Eso lo gafas, dice- Javier. Lo dice Pedro Sánchez. No, si tú vendes una cosa diciendo que es oro o plata de ley, no puede ser que dentro, o sea, que si solamente lo recubras. O por lo menos dilo, no intentes engañar, yo creo. Bañado en. Pero Claro, bueno, bañado en oro. hay que ver si se demuestra que todo es como dicen. Creo que el tema está en la audiencia, o sea que pinta feo.
Sí, me parece que Sí, sea es que una delito de estafa. estafa. No, no, Sí. delito de estafa. Sí, es una estafa. Sí, sí. A mí me parece una Y cosa- vaya, y quién sabe quién más lo A mí estará me haciendo. recuerda lo de Volkswagen que manipulaba emisiones. tal para las emisiones y hacía una trampa con el tubo escape. No, Es posible que vamos a ver, Volkswagen... lo que está claro es que no puedes vender plástico a precio de plata o a precio de metal o a precio de oro. al peso. Claro. Es decir, ese es el tema. Es una Tú no cosa- puedes decir que una cosa es una cosa y luego que sea una cosa distinta. Entonces, yo creo que por eso es la estafa. Parece ser que las últimas noticias, la Unión de Joyeros o algo así, se han manifestado Solidarizado. con Tous, pero yo lo que ¿A creo... favor o en contra? A favor. A favor, Pero yo claro. creo que lo que es muy importante es el derecho del consumidor. Es decir, cuando yo compro una cosa, quiero saber qué es lo que compro y qué es lo que estoy pagando. Y lo que no puede ser es que me Nos esté da un cobrando... poco de miedo esa Claro. solidaridad, no vaya a ser Susana, que esté todo aquí había gato por Claro, libre. esa solidaridad por Sí, todos... sospechosa. Javier, gato por libre. Osito por liebre. Sí, no sabemos qué había dentro. Era un osito de chocolate. Era un osito de chocolate. A mí me parece una cosa, insisto, sorprendente, como lo de Volkswagen. Como Volkswagen, la primera empresa de coches del mundo, hacía trampas como las un emisiones. garaje clandestino de no sé dónde, ilegal, haciendo trampas. Sí, pues sí, resulta que sí. Más Bueno, alemanes, ¿eh? pues como- ya veremos ahí el señor ministro de Consumo, que ahora parece ser que hay un ministro de Consumo Sí, comunista. procubano, ¿no? Y comunista. Procubano, claro, bueno, pues castrista. a ver qué es lo que hace. Hombre, esta Tengo empresa- hablar Hay que con los romper todos los consumidores. ositos. Esta empresa Tous está radicada, creo, en Barcelona. Cataluña, ¿no? Sospecho que les va a pasar pocas cosas. Bueno, porque además yo no sé si son pro o no independentistas. Hombre, Tuvieron un verás, problema tenían con hasta el la tema. monja esta, la Tuvieron un monja, problema con tenía el la tema. monja loca ahí en la Fundación Metida, ¿cómo se llamaba aquella? La monja... La de las vacunas, una que No, está... la No, independentista. otra, la Caral, Sí. o no sé cómo, una monja... Sí, sí, ya sé Bueno, quién no es. digo loca porque, en fin, A lo monja mejor- peculiar. Ya lo ha dicho. Una monja peculiar, tenían ahí metida en La la... pueden poner de diseñadora. Sí, de hábitos. Por última cosa, Trump, al presidente Trump quieren impeacharlo. No sé Impeachment. ¿Cómo se dice eso? Impeachment. Yo soy español y hablo español, caballero español. Estos Enjuiciarlo. idiomas imperialistas no quiero saber nada de ellos. Bueno, Enjuiciarlo. ¿eh? Enjuiciarlo. Echalo, Sí, vamos, echalo en echarlo. asturiano, echalo. Bueno, bien. Bueno, al parecer, según la información, es el tercer presidente, ¿no? Que sería sometido Nixon, a este Clinton, tipo de juicio. Nixon, Con Clinton y él. Con Nixon pudieron, ¿eh? Ah, Sí. sí. Bueno, ¿El otro quién fue? Clinton. y supuestamente, Ajá, sí, Mónica Clinton, Lewinsky. sí. En el Por 98. sus relaciones. Con Mónica Lewinsky. Vamos a dejar. Sí. Que hay Nada. horario de infantil, puede ser esto. Nada, supuestamente hay razones, obviamente tiene que haber alguna razón, aunque así sea ficticia. Bueno, el asunto es que pienso que no serán los únicos 3 presidentes que alguna vez han tenido han hecho alguna cosa que los lleve a un tipo de juicio como Yo soy esto. muy pro-Trump, lo Sí. confieso. Yo estoy contigo. Entonces, Somos mayoría, digo, entonces, ya, aquí pro-Trump. Tú se... no, seguro. Que... Sí, pero bueno, yo ya sabes lo que... Él es un payaso completo. Es un showman. No, es un showman. No, es un Soy payaso. tonto, no. O sea, eso Es de un No, tener- showman. ¿tú crees que el No, no, partido- tonto no. No, Y por payaso supuesto lo que no. tampoco, Payaso lo que pasa es. es que Showman. este Sabe- Solo que sabe lo que ha vende, sabido hombre, hacer claro. las cosas. Ha sabido hacer las cosas. A O pesar sea, de ser un Donald payaso, Trump sabía hacer siempre muy fue bien. Donald Trump, tú eres más joven que nosotras. Sí. Vamos, o más lo que joven se que ve yo, es que aquí pero hay- lo recordamos de... Yo hay recuerdo un hace cambio muchos de años. grupos de poder en Sí, la Casa Blanca. evidentemente. Y esto es una de Y van a las por ello. cartas estratégicas que Pero- se están pero a usando mí lo que me preocupa- independientemente de que exista A mí lo alguna que me- razón o no. Pero, ya, y termino rápidamente, aquí lo que pienso yo que es una de las estrategias, de las muchas estrategias, porque en las elecciones también, ¿no? O sea, todos los medios, excepto muy pocos, estuvieron todo el tiempo en contra de Trump. Menos Todos- esas Asturias, todos en contra de Trump. Sí, era una, Menos cosa, esas Asturias Televisión. era una cosa impresionante. Y esta es otra de las Todos- estrategias pero para Estaban debilitarlo. todos excepto la pero- Fox. Pero bueno, Sí, yo- excepto la pero Fox. vamos a ver, yo lo Todos que en planteo contra. es que es una cosa que es preocupante. Es decir, yo sin entrar en si él utilizó o no sus influencias En pues Ucrania, en sí, Ucrania sí, sí. para desprestigiar al contrario y para echar abajo al contrario. Yo a mí lo que me está preocupando mucho en las democracias actuales, y cuando digo democracias, fundamentalmente en el mundo occidental, me está preocupando mucho que hay personas que cuando no ganan en las urnas intentan ganar por otros medios. Es decir, yo sin entrar si eso fue cierto o no fue cierto, es decir, que se intente, como están ya casi en periodo preelectoral,
y como los demócratas quieren ganar las elecciones, cosa que es lícita, bueno, pues lo que están es utilizando otros medios pues para intentar ganar esas Pues así elecciones. se Y a ha mí hecho eso, siempre. a mí eso es lo que me, Oye, no, a mí eso es lo que me perdonad, preocupa, perdonad ¿no? que me avisan que va a haber otro bombardeo. Entonces Hay que habrá que agarrarse. agarrarse. Espera, coge, tal, y entonces, bueno, nada, ya tenemos que despedir, perdonad esta premura, pero es que lo primero la vida, primero los hombres y después las mujeres y los niños. así que despedimos el programa con el lema de siempre, búnker o muerte, venceremos.